Entonces voy a permitirme compartir en este momento con ustedes la pantalla principal de nuestro grupo, de nuestro curso. Vamos a revisar de nuevo dónde está el material de estudio y vamos a tener en cuenta el trabajo para esta semana. Entonces vamos a dar aquí en nuestro programa de tecnólogo en animación digital. Recordemos que la semana anterior que nos reunimos, nosotros apuntamos a revisar nuestra guía de aprendizaje que daba inicio a este proceso de nuestra formación en inglés. Leímos la guía de aprendizaje y lo primero que apuntaba a esa guía era la revisión de un material de estudio, porque antes de empezar a hacer evidencias, antes de hacer productos que van a evaluar un conocimiento, pues yo tengo que adquirir ese conocimiento, yo tengo que estudiar un tema, tengo que aprender cómo voy a describir una situación en particular. Para estos temas nosotros tenemos que ver lo que tiene que ver con el presente simple, rutinas, hobbies, actividades diarias, todo eso que yo hago todos los días de manera permanente. El presente simple, más que hablar del presente, es decir, de la hora, habla de situaciones que tienen una duración permanente en la vida de un individuo. Por ejemplo, cuando yo digo que yo vivo en Bucaramanga, enseño inglés y trabajo en el SENA. Son cosas del presente, pero no cosas de hoy, porque mañana también voy a vivir en Bucaramanga, enseñar inglés y vivir y trabajar en el SENA. Ese presente tiene diferentes denominaciones, el presente simple, que es permanente, y el presente continuo, que es temporal, cuando digo ahora estoy hablando, cantando y soñando. Durante nuestra formación ustedes van a empezar a reconocer cómo utilizar tiempos gramaticales, cómo hablar de situaciones en el presente, como acabo de explicar, presente permanente o temporal, pero también posteriormente entenderemos cómo hablar del pasado, situaciones vividas, situaciones que ya terminaron, y de hecho también pues cómo hablar del futuro, proyectos y expectativas venideras. Voy a permitirme aquí dar la entrada a otro participante que está ingresando. Lentamente se están vinculando los participantes y vamos a regresar de nuevo al panel central para revisar donde dice English Level 1 MCER A1+1. Ahí está el material de estudio de nuestra primera semana. Yo les decía que ustedes aquí van a encontrar 4 diferentes espacios. La clase pasada estuvimos viendo este primero que se abre explicación, que en este particular tenía que ver con el uso del presente simple, tenía que ver con los pronombres personales y los pronombres objeto. Yo les decía que aquí ustedes tienen una opción de bocina que los va a ir acompañando con audio en la explicación del temario, en la contextualización o situación comunicativa y en los ejercicios prácticos que vienen a evidenciar el entendimiento de dicho material. Los invité desde la semana pasada a que empezaran a explorar este objeto virtual, ya que las prácticas son autocorregibles, es decir, si ustedes se equivocan, inmediatamente les indica que se equivocaron y pueden repetirlo. Estos elementos les permitirán a ustedes desarrollar competencia y posteriormente participar en el test, hacer el video que tienen que hacer de descripción de un miembro de la familia y desarrollar el flyer o el folleto de nuestro programa de formación, que son las 3 evidencias que vamos a tener en esta semana de trabajo hasta el próximo fin de semana. Pues hoy vamos a continuar con esa revisión, pero entonces ya vamos a entrar precisamente al tema que nos atañe o grueso de esta semana de trabajo. La pregunta dice, how often do you study English? ¿O qué tan a menudo estudia usted inglés? Y para eso nos vamos a dar cuenta que aquí vamos a hablar de rutinas, adverbios de frecuencia, preposiciones de tiempo y sustantivos. Fíjense que ya apareció una palabra fundamental que viene a ser la palabra de daily routines o rutinas diarias. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de rutinas diarias estoy hablando de todas las cosas que hago día a día, desde levantarme, desayunarme, cepillarme, vestirme, tomar el transporte, estudiar, leer, ver televisión y acostarme a dormir. Esas son actividades diarias que, como su nombre lo indica, exigen una repetición o permanencia y por tal razón se explican o se manifiestan por medio del uso del presente simple. Este material que ustedes ven acá de 24 páginas, ustedes lo van a ir revisando esta semana.
que les va a enseñar cómo funciona el presente simple, cómo puedo describir acciones que se realizan todos los días. ¿Qué expresiones indican que algo es permanente? Como cuando digo en español todos los días, cuando digo todos los años, todos los semestres, ese todos, que en inglés sería every year, every day, every month, o los adverbios de frecuencia, que nos indican precisamente la frecuencia con la que realizo alguna actividad, como por ejemplo ducharme, tomar desayuno, y que si vemos aquí en nuestro índice o índice, nos van a presentar como decir algunas veces, siempre, usualmente, nunca, que en inglés sería como usually, never, sometimes, frequently, etc. Estos adverbios de frecuencia o expresiones de tiempo le ayudan a uno a entender cómo expresar situaciones que se realizan en tiempos periódicos con repetición. Entonces, la idea es que ustedes vayan a revisar este material que nos aparece, por ejemplo, aquí una serie de imágenes que nos presentan las rutinas diarias, nos indican cómo voy a incluir expresiones de tiempo para indicar que esas rutinas diarias se realizan a una hora determinada, por ejemplo, con la preposición at, en un fin de semana, como por ejemplo la preposición on, o en un año, como por ejemplo con la preposición in. La idea es que ustedes revisen cómo funcionan estos adverbios de frecuencia que también les mostré hace un momento. Always, cuando realizo una actividad 100% del tiempo. Siempre. I always English in my classes. Siempre hablo inglés. Es un hábito. O I usually take a shower, but not on Sundays. Usualmente tomo una ducha todos los días, pero no los domingos. O frequently. I frequently go to the store on foot. Frecuentemente voy a la tienda a pie, pero a veces voy en la bicicleta. O often, cuando la actividad se realiza un 60% de las veces. I often visit my friends. A menudo visito a mis amigos. Esos adverbios de frecuencia, sometimes, occasionally, rarely, seldom, hardly, never, indican precisamente la frecuencia en la que se realiza una acción. Entonces, ustedes van a revisar esos usos y también la manera en que se conjuga de forma afirmativa, negativa e interrogativa. Ahora, esto que aparece en pantalla o las reglas de deletreo son muy importantes, porque ya en un momento con un video ilustrativo vamos a entender cómo funciona el presente simple cuando hablamos de la tercera persona. ¿Quién es la tercera persona? Un individuo diferente a mí. La tercera persona es él o ella o un objeto. O sea que si voy a decir que yo me levanto a las 7, yo voy al colegio y yo me voy a dormir, utilizaré algo como I wake up at 7 o'clock, I go to school, and I sleep. Pero en este material ustedes van a entender que cuando conjugo oraciones sobre un tercero, es decir, él o ella, al conjugar el verbo, me exige la regla agregar una S al final del verbo. Vamos a ver en un segundo esa explicación. Ustedes van a entender o les va a complementar el trabajo independiente que hagan con este material que viene por defecto. Repetimos en dónde. Aquí en el panel principal, vamos a permitir de nuevo picar, bajo el título de Level 1. Trabajan ustedes al panel principal y ahí van a encontrar ustedes entonces English Level 1 MCERA 1.1. Fundamental hacer el estudio. La semana pasada mostramos el welcome, hoy estamos mostrando how to study English y seguramente en nuestro próximo encuentro abarcaremos los dos siguientes componentes. Pero de nuevo, hay un trabajo independiente que se exige por parte de ustedes para entender cómo funciona el presente simple. Van a encontrar aquí ejercicios, además de estas explicaciones gramaticales que les permitan profundizar a ustedes el audio, la lectura, el vocabulario y la gramática. Pero hoy no vamos a revisar este material particular porque para eso ustedes lo van a hacer de manera independiente durante la semana. Vamos a hacer una explicación un poco más completa de qué es el presente simple. Para hacerlo me voy a permitir iniciar con este corto video de 5 minutos que nos va a mostrar qué es el presente simple. Posteriormente hablaremos de las diferentes rutinas diarias. Como digo, lavarme los dientes, como digo, ir al baño, como digo, vestirme. Para que podamos el día de hoy
entender cómo describo mis hábitos diarios. De manera posterior, vamos a hablar de la tercera persona, cómo se conjugan las oraciones, como les abrimos hace un momento un paréntesis en oraciones que se conjugan con él o ella. ¿Cómo debo modificar el verbo para decir que mi mamá estudia, mi mamá trabaja y mi mamá va al mercado? ¿Qué cambia cuando hablo de la tercera persona? Haremos algunos ejercicios prácticos y aclararemos dudas con ustedes para que tengan tranquilidad de presentar su test y seguramente aprobar de una manera tranquila, sosegada y al mismo tiempo vayan vislumbrando el desarrollo del video que explicamos en nuestro encuentro anterior y que volveremos a mirar qué elementos debe constituir. Entonces vamos a empezar con la explicación de qué es el presente simple. Me van a permitir compartir con audio nuevamente. No se están viendo, el presente simple se utiliza para situaciones que se repiten una y una vez. Por ejemplo, como vemos en pantalla, desayunar. I eat breakfast. ¿Cómo sé que es una actividad que se repite? Porque nos dan la expresión every day, todos los días. Disculpe, instructora. Perdón, ¿me haces una pregunta? Sí, ¿usted está compartiendo pantalla? Sí, señor. ¿No te sale? Que no logro visualizar. Ah, ¿Me bueno, escucha? vamos a volver a hacerlo, te agradezco mucho. A volver a hacerlo. Gracias por dármelo, decírmelo. Tal vez se dejó de compartir, permíteme. Vamos a volver a ponerlo acá. The simple present is a verb tense. We use the simple present tense for repeated actions. Repeated actions happen over and over again. For example, I eat breakfast every day. I read in bed every night. I always study after school. Simple present verbs have two forms. Which form do we use? That depends on the subject of the sentence. Subjects can be pronouns. Subjects can also be nouns.
We use a base verb when the subject pronoun is Vimos I, la you, vez anterior. we, Decíamos or que they. en una oración tenemos los sujetos como son I, you, we and they. Y para hablar del presente simple, vemos que simplemente se va a conjugar el sujeto, en este caso I, seguido del verbo, en este caso walked, y finalmente el complemento, como I walked to school. Miremos aquí otro ejemplo. You always drink coffee. Empezamos con el sujeto, en este caso you. Continuamos con la expresión de frecuencia, en este caso always, seguido del verbo drink y finalmente coffee. Tenemos otro ejemplo, aquí en particular, we sometimes eat dessert y they study every night. Como pueden ver, tenemos un sujeto, que puede ser el pronombre I, you, we, and they, seguido de un verbo, por ejemplo, study, y finalmente un complemento que por lo general va con una expresión de tiempo. Así se conjuga en el presente simple. Ahora, vamos a ver otra situación. La tercera persona. Aparece he, she o it como sujetos en la oración, cuando les decía que estamos hablando de un tercero. Por ejemplo, ¿quién es un tercero? Mi mamá, mi hermano, la universidad, el carro, una persona, un hombre o una mujer o un objeto. ¿Qué ocurre cuando yo quiero conjugar una oración en presente simple? Y no decir que yo estudio en el SENA, sino que ella estudia en el SENA. Exige la regla gramatical en inglés que en ese caso se añada S al final del verbo, que en español no lo utilizamos porque yo no digo yo sueño, él sueñas, ¿cierto? Pero en inglés sí. Yo digo I dream, he dreams. Hoy vamos a entender cómo funcionan esas reglas. Vemos, por ejemplo, en este ejemplo en particular, he reads the newspaper on the weekend. Él lee. Al verbo se le adicionó una S para poder conjugar la tercera persona. Si yo fuera el sujeto de la oración y yo fuera el que leo cada fin de semana, yo diría I read every weekend. Pero como estamos hablando de un tercero, decimos he reads. ¿Okay? Continuemos por ahí. Aquí otro ejemplo con este sujeto en particular. She takes the bus and it sleeps on the couch. Esa adición de la letra S tiene sus propias reglas que ya vamos a ver en un par de minutos, pero que es importante para mí mencionarles. Importante en este caso que nos sale en pantalla cuando hablamos de los estudiantes, ellos, es una pluralidad, no utilizaría la S al final del verbo. The students take the bus to school. Estamos hablando de ellos. My parents, misma situación, estoy hablando de ellos. Drink coffee every morning. Recordemos, cuando estoy hablando de un sujeto singular, sí estoy hablando de un tercero, como en el caso de the student walks, o my dog always sleeps in my bed. Es mi obligación agregar esa S al final del verbo cuando hablamos de él, ella o esto. Este ejemplo, por ejemplo, están hablando de la nieve. Snow, snow falls. Mi cabello, my hair grows quickly. Vamos a ver cómo, y agradezco que me abran los paréntesis a ver si grosso modo estamos entendiendo la regla, ya después vamos a profundizar. En este ejemplo estamos hablando de she. Si me dan el verbo drink, ¿será que tengo que modificar ese verbo agregando ese, sí o no? ¿Y cómo me quedaría? ¿Por ahí alguien puede abrir un parlante? She. ¿Any ideas? ¿Alguien me puede contar cómo quedaría ahí? Ahí nos quedaría she drinks. She drinks coffee every morning. Agregamos la S al final del verbo para que se pueda conjugar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ella. Vamos a hacer 3 ejemplos en particular. I. En este ejemplo de I, ¿ustedes ese verbo en paréntesis creen que debemos agregarle S o no le agregaremos S para conjugar la idea? ¿Alguien me puede decir por ahí, abriendo algún micrófono? ¿Será que yo digo I take the bus o I takes the bus? ¿Nadie?
Sería En este caso, como I estamos take the hablando de bus. I, muy bien. Excelente, muy bien. Vamos a decir I take the bus. No le vamos a agregar la S porque estamos hablando de de la primera persona, no de un tercero. Vamos con dos más. Estamos hablando acá de he always. ¿Qué creen ustedes que es? He always eat or he always eats. ¿Le agregamos o no? Come on, one of the girls. He eats. Y en este, que estamos hablando de ellos, vamos a decir they walk to the park on the weekend. Esta es la regla. Esto todavía, ahorita estamos en esta etapa como de entender la regla. The student. Bueno, este está un poco más complejo. El estudiante. ¿Será que le agregamos la S o no le agregamos la S? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién me dice por ahí? The student. ¿Será que digo the student read o the student reads? What do you think, guys? Anybody? The student. Sería the student reads, porque Reads. the student es tercera persona, como si estuviéramos diciendo it, she o he. Excellent. Very good. So look at what happens. Al conjugar digo the student reads a book. Y en el caso opuesto estamos hablando de los estudiantes. Ellos, pluralidad. Al ser un grupo, al ser ellos, ya no le vamos a agregar la S, sino que simplemente vamos a decir the students study. Entonces, esa es la regla general. Antes de continuar practicando con la regla del presente simple, es importante también entender qué cosas cuento yo con el presente simple. Con el presente simple yo hablo de mis rutinas, las actividades diarias, las que realizo de manera habitual. Entonces, picture number one, guys. ¿Dónde creen que debo poner esta imagen? Is this play football, play hockey, get up, get dressed, wash my face, watch TV, do my homework, or have a shower? Any ideas? This is... Anybody? Watch. Very simple. Very good. Excellent. Watch TV. Picture number two. What do you think this is? Picture number two. The person is putting a sweater. How do you call that action in English? Get dressed. Get dressed. Very good. Picture number three. How do you call this picture, this situation? Any ideas? Have a shower. Excellent. Have a shower. Very good. Picture number four. Where do you play this? Any ideas? Wash my face. Very good. Wash my face. And this student is actually, what is he doing? What is this guy doing? What do you think he's doing? He is actually do my homework. Do my homework. 3 more pictures to finish, guys. This is very simple. Atlético Bucaramanga, what is the action? Play football. Play football. Very good. And the first activity that I do in the morning is? Get up. Get up. Get up. Finally, this is not very common in Colombia, but in other countries we say play hockey. Entonces, ¿qué es un daily routine? Un daily routine es una actividad que realizo todos los días. Si soy yo el que juego, yo el que me lavo la cara, o soy yo el que, a mirar acá de nuevo las acciones, o soy yo el que juego fútbol, es muy sencillo conjugar la oración. Por ejemplo, I have a shower in the morning, ¿cierto? Yo tomo una ducha en la mañana. Si estoy hablando de tú y yo, o sea, de we, digo we play football in the park, ¿cierto? Muy sencillo, sujeto, verbo y complemento. Ahora, si estoy hablando de mis papás, my parents watch TV in the evening.
ven televisión en la noche. Y puedo adicionar adverbios de frecuencia, por ejemplo, always, siempre. Y puedo decir, I always do my homework at cena. O puedo decir, never, nunca. I never get up after 10 o'clock in the morning. Entonces, nunca me levanto después de las 10 de la mañana. Entonces, el presente simple se utiliza para hablar de rutinas y actividades permanentes y se conjuga con sujeto, verbo y complemento. Ahora, ¿cuál puede ser el inconveniente? El inconveniente, que en realidad no es un inconveniente, sino que es una regla que no conocemos y que la teacher nos acabó de mostrar en el video, es cuando estoy hablando de él o de ella o de un objeto. Porque como la teacher nos indicó, existe una regla que exige que le debo añadir ese al final del verbo. Y me voy a permitir aquí abrir mi tablero inteligente para escribir, por ejemplo, la rutina de Shakira. Si yo estoy hablando de Shakira, entonces yo sé que voy a hablar de qué es lo primero que hace Shakira. Shakira gets up, ¿cierto? Ya vimos el verbo levantarse en el jueguito que hicimos ahorita. Después digo que, por ejemplo, she gets up at 10 a.m. and she, vamos a poner otra oración, plays with Milan and Sacha, así se llaman sus hijos, ¿cierto? Vamos a poner una expresión que nos conecte la idea. Yo puedo decir later, más tarde, Shakira eats breakfast, desayuna, and gets dressed. ¿Qué cambió del ejercicio anterior en el que yo les estaba contando mi rutina? Que aquí, como estoy hablando de Shakira, es mi obligación agregarle ese a los verbos para que queden apropiadamente conjugados. De nuevo, en español eso no tiene mucho sentido para mí, pero en inglés es una obligación. Ahora, ¿será que siempre la regla dice que le agreguemos ese o existe otra regla? Ustedes que ya estuvieron en el colegio, cuéntenme qué otra regla para la tercera persona existe o qué excepción o modificación a esa regla general de agregar ese. ¿Alguien conoce, se acuerda cuál puede ser la regla general que tiene modificaciones? ¿Alguien se acuerda? Teacher, yo no me acuerdo. Bueno, muy sencillo. Pues vamos a ver cuándo esta regla general de agregar ese tiene algún tipo de variación, porque las hay. Primera variación, cuando yo tengo un verbo que termina en Y, pero está precede una consonante, pero precede vamos a buscar un ejemplo. Por ejemplo, el verbo study. Si yo quiero conjugar el verbo study o estudiar y lo quiero hacer conmigo, yo digo I study. Pero vuelvo a decir, no es que estoy hablando de Shakira. She, entonces ahí tengo que modificar. No le voy a agregar la S simplemente, sino que le voy a agregar IES. ¿Ok? Y voy a decir she studies. El verbo que predecía la Y tenía una letra consonante. Al tener esa consonante, es mi obligación cambiarlo por IES. Teacher, ¿qué otro verbo se le ocurre a usted que tenga esta misma regla? Muchos. Por ejemplo, el verbo cry, llorar. Si yo quiero decir que mi hija llora y llora por su novio, digo que she cries for her boyfriend. ¿Cierto? Every day. Bueno, Dios no lo quiera, pero es un ejemplo. Entonces, el verbo, al tener una consonante antes de nuestra Y, se le debe agregar IS. ¡Ojo! Cuando es una consonante, porque volvamos aquí a Shakira. Fíjense que Shakira, play, termina en Y, pero antes tienes una vocal, porque la A es una vocal. Entonces, simplemente se le agrega la S. La regla o excepción es que cuando tiene una consonante detrás de la Y, la debo modificar. Esa es la número 1. Existe otra
excepción a esa regla de la tercera persona o de la S. Vamos a ver, ¿alguien se acuerda de alguna de nuevo de sus estudios anteriores que hayan hecho? Situación número 2. Cuando yo tengo un verbo que termina en o en X, o en S, o en che. ¿Qué pasa en esos casos? Es mi obligación en la tercera persona agregarle ES. ¿Ok? Entonces voy a decir que, por ejemplo, yo vi televisión y mi hermana vio el computador. Entonces yo digo, I watch TV, lo dejo normal, pero cuando voy a hablar de mi hermana, but she watches. Fíjense cómo a la tercera persona le tengo que agregar esa ES, porque termina en H. Otros verbos como el verbo ir. Yo digo, my boyfriend goes. Le debo agregar ES porque el verbo termina en O. Y cuando el verbo termina en O o el verbo termina en H, le debo agregar ES. ¿Cuándo? Únicamente cuando estoy hablando de la tercera persona, o sea, he, she, or it. Otro ejemplo, aquí me dicen cuando un verbo termina en X. ¿Qué verbo termina en X? Por ejemplo, el verbo fix o arreglar. Quiero decir que los mecánicos arreglan carros, digo, my mechanic, singular, ¿no? O sea, él fixes the car. Bueno, entonces cuando el verbo termina en O, X, S, C, H, le voy a agregar ES. Cuando el verbo termina en Y precedido de una consonante, le voy a agregar ES. Existe otra tercera regla muy importante que es el verbo have. El verbo tener, posesión, ¿cierto? Porque el verbo have, al ser conjugado en la tercera persona, se debe conjugar como has. O sea que si quiero decir que Shakira toma una ducha, yo digo que Shakira has a shower. And I have a bath. Fíjense cómo para la primera persona puse el verbo normal, pero para la tercera persona, que es Shakira, en este caso, debo poner la S al final del verbo, es decir, modificarlo. Aquí tenemos un ejercicio, el que vamos a tratar de categorizar los verbos que aparecen en la parte superior de acuerdo a la regla general. Yo voy a hacer el primero, después les voy a dar a ustedes 5 minutos para que cada uno ahí en su cuaderno, con su celular, me los categorice. Yo voy a empezar con estos 3 primeros que están acá. Spy. Hagámoslo en grupo. Spy, ¿dónde irá? ¿Será que spy va como, está hablando de él, he, spies, spies o spies? ¿Será que es S-I-S o I-E-S? ¿Ustedes qué consideran? Sería IES, ¿no? Perfecto. Entonces yo digo que James Bond spies, porque tiene una consonante detrás de una Y. Vamos con el segundo que hacemos todos en grupo. Work. ¿Será que work lo voy a poner cuando hablo de mi mamá? Es, I-es, digo I-es porque la pronunciación de esa es I, ¿no? I-es o I-es, porque la pronunciación de esa I es I, la pronunciación de la E es I, I-es. ¿Quién me dice? ¿Es, I-es o I-es? ¿Será que es la regla general o una de las excepciones? Teacher, yo no me acuerdo cuáles eran las excepciones. Bueno, vamos a revisar. Dijimos que las excepciones son cuando un verbo termina en Y precedido de consonante, le voy a agregar IES. Otra excepción, cuando el verbo termina en O, X, S, CH, le voy a agregar ES. Y otra excepción, el verbo have, que se convierte en has. Esas son las únicas excepciones. Entonces, aquí en particular, estoy con el verbo work. ¿Dónde lo ubicarían ustedes? Works. Works. Regla general, ¿cierto? No tiene excepción, porque no termina ni en Y, ni en O, ni en che, ni en S, ni en X. Perfecto.
Y vamos con el último que van a hacer conmigo y después les voy a dar 5 minutos para que lo hagan solito. Teach. Teach. Ah, si quiero decir que Laura enseña inglés, digo que Laura, ¿qué? ¿Quién me cuenta? Laura ¿Quién me teaches. cuenta? Very good. Laura teaches. ES. Perfecto. Muy bien. Entonces, 5 minuticos solitos y ya los corregimos todos. ¿Ok? Piénsenlos, escríbanlos, ya los corregimos. Bueno, vamos a proceder entonces a la corrección del ejercicio. A ver cómo nos va con el ejercicio.
Vamos a ver de nuevo, por acá tenemos la regla. Entonces, ¿cuáles catalogaron ustedes en la S? Place. Very good. ¿Qué más? Study. ¿Study será que va en la S o por terminar en Y precedido de consonante va en otra? ¿Quién ayuda por ahí? Iría en I y S. Ah, y es, muy bien, studies. ¿Qué otro pusieron en la S? Like. En la S. Ok, muy bien, likes, perfecto. ¿Qué más? Live. Lives, muy bien, queda vivir, works, reads, likes, lives. Go. Ok, go termina en no. ¿Es alguna de las excepciones los que terminan en no? Recordemos qué pasa con los que terminan en no. Yes. Teacher. Vamos a ver, muy bien, teacher, excelente, muy bien. Cuando terminan en no, le vamos a agregar es. Entonces, bueno, entonces digo goes, goes. ¿Qué más? ¿Qué otro me dan ustedes por ahí? Es. Teach queda teaches, go queda goes. Vamos con la S, digamos en la segunda, ¿cierto? Digamos en la primera que era la S, pero como me dieron los otros dos, los pusimos a ver. Con la S nos quedan works, reads, likes, lives. Play. Más. Plays, very good. Y finalmente. Sorry. Has. Muy bien, muy bien. O sea que si yo quiero decir que ella trabaja, digo she works, ella lee, she reads, a ella le gusta, she likes. Ojo, ella, él o esto, o sea, she, he, it. Eso se llama la tercera persona. Estoy hablando de I, yo, o de you, tú, o de we, nosotros, o de they, simplemente digo I work, they read, you like. ¿No? Que esto es la tercera persona. Muy bien. Segunda columna, ¿cuáles otros vamos a poner que terminen en es? Wash. Washes, muy bien. ¿Qué más? Watch. Watches, muy bien. ¿Qué más? Kiss. Kisses, muy bien. Entonces digo que ella lo besa. She kisses him. ¿Qué otro? Fix. Y fixes. Y ojo la pronunciación. Teaches, goes, watches, kisses and fixes. O sea que si digo Laura enseña inglés, Laura teaches English. Y ella va al centro de formación, she goes. Obviamente los últimos que son los que terminan en IES, o en inglés diríamos IES, serían carries, tidies, cries, and copies. Todos terminados en Y con una consonante detrás. Esto es fundamental entenderlo, mis queridos aprendices, para el test, que es nuestra primera evidencia, porque en esa primera evidencia les van a evaluar ustedes cómo conjugar dependiendo del sujeto. Fíjense cómo vamos creciendo en nuestro proceso de aprendizaje. Vamos entonces ya a llevarlo a una oración que tiene un contexto. Un minutico para que me piensen esto. ¿Cuál será ahí? Andy wash the family car every Saturday. Andy washes the family car every Saturday. Or Andy washes the family car every Saturdays. Azul, púrpura o naranja. Naranja no, eso es como amarillo mostaza.
Andy washes. Washes, very good, excellent. What color is that? Excellent pronunciation, by the way. Purple. Very good. Andy washes the family car. Correcto. Vámonos con el siguiente. Piénsenlo. What do you think, guys? Gets up, the yellow one. The yellow one, very good. So every morning my mother gets up. Excellent. Let's continue with the third one. What do you think, guys? Writes yellow. Very good. Mr. Black writes emails in the evening. Excellent job. The girls. ¿Quiénes son the girls? The girls son ellas, ¿no? Does. Jazz. ¿Quiénes son las girls? Ellas. ¿Esa es tercera persona o no? The girls will be they, so it's do. The purple one. Is that purple or blue? The blue one. I'm a little bit colorblind. Maybe in your screen looks like purple. Well, in my screen looks like it was like blue. So let's do it again. The girls do. ¿Por qué do, teacher? Porque son las niñas. Hacen las compras. Hacen las compras. ¿Cierto? Entonces, en ese caso, tenemos que conjugar con do. Vamos con el siguiente. Anybody? Mandy and Susan don't watch films every weekend. Ok, esto es una negativa. Ya más adelante verán en el material de estudio cómo hacer oraciones negativas. Esto es un anticipo. Y verán que para las oraciones negativas tenemos que utilizar el auxiliar do or does. Esto no lo hemos visto todavía, pero está en el material de estudio. Recordemos que el trabajo independiente también consiste en ir avanzando. Muy bien, te has acertado la oración negativa. Estamos hablando de ellos, don't watch. Vamos con la siguiente. Esta sí ya la repasamos. Anybody? John often plays football. Very good. John often plays what color? Blue. Very good. Blue. It's a blue. Esto es una consonante. Oh, blue. The two of them are blue. Baby blue or dark blue? Baby blue. Very good. Baby blue. Fíjense cómo los colores también tienen sus denominaciones, ¿no? El color de los bebés es un color claro, baby blue. Bueno, esto es un anticipo también del tema negativo que ya estudiaremos posteriormente y que está en el material de estudio. Es una oración negativa. ¿Cómo creen ustedes que se hará?
Anybody? My parents don't live in Boston, they live in New York. Excellent. My parents don't live. The pronunciation is live. Life es la que lleva F. Okay, that's life, vida. Live es vivir. Bueno, un anticipo. ¿Cuál es la diferencia entre do y das? Diferencia, así como ya hemos visto, es que la S siempre se va a trabajar con el sujeto he, she, it. O sea que si en este caso estamos hablando de Carlos y vamos a negar algo que hace Carlos, vamos a decir que no, tenemos que utilizar un auxiliar. Las opciones de auxiliares son do y das. Si ya hemos entendido que la S siempre acompaña a la tercera persona, ¿cuáles creen que vamos a escoger acá? Los dos, los das. Tendríamos que poner doesn't. Very good. Un individuo pregunta de verdadero y falso. Si estamos hablando aquí de la todas las expresiones, utilizarlo de manera apropiada. Entonces, vamos a ver aquí. Cerrar, usarle. Yeah. Oh my God. Tras el internet nos carga para hacer esa actividad de audio, vamos a tratar de ingresar nuevamente a la plataforma para revisar esas evidencias que tenemos con primera parte de la competencia. Parece que se nos está ¿Me confirman, por favor, que me están escuchando? Vamos a ver aquí. Voy a tratar de conectarme a los datos de mi celular. Ya que está inconvenientes de acceso. Ya nos está dando el acceso aquí. Empezando acá. Muy bien. Bueno, ahora sí me confirma si me escucha, por favor. You're listening to me, guys. Are you with me? Yes, thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, so I'm going to share again. Vamos a volver a compartir. Permítame entonces. Compartiendo el audio del sistema. Compartir. Aquí vamos a hacer un ejercicio de práctica. Small. Desayuno pequeño. He is a student. He has lunch at home. He goes TV and goes to the internet, surfing the internet before bed. Entonces me van a escuchar, me van a decir que es verdadero y falso. Cuando ponen verdadero y falso, vamos a escuchar dos veces. Hombre, este internet nos está fallando.
No necesito reconocer. Then I swim from 6 o'clock to 8 o'clock. You get up at 5 o'clock. Wow, that's early. Yeah. Then at 8 o'clock, I have a shower, I get dressed, and have breakfast. I have a big breakfast. Cereals, toast, bacon and eggs, and orange juice. What do you do after breakfast? At 11 o'clock, I go to university. I'm studying sports science, and I have classes from 11 o'clock to 4 o'clock. When do you have lunch? I have lunch at about 2 o'clock at the university. What do you do after classes? Sometimes I go to the gym, and sometimes I meet my friends at a cafe. What time do you have dinner? I have dinner at 7 o'clock. Then I watch TV or go online, and I usually go to bed at 10 o'clock. Thanks, Dan. That's a busy day. Bueno, vamos a volver a escuchar. This recording was ¿alcanzaron brought a to you escuchar by the algo? British Council. To find others like it, visit Ay, se me confirman. Vamos a abrir el micrófono para www.britishcouncil.org confirmarme, por favor. /Learn English Teens. ¿Sí escucharon? Vamos a ver por acá, no me confirman. Confírmeme, por favor. Los que están adentro. Vamos a volver a escuchar. Vamos aquí a tratar de admitir nuevamente a aquellos que no han dejado admitir. ¿Me pueden confirmar si están escuchando, queridos aprendices? Vamos a darle la bienvenida de nuevo. John, si me estás escuchando, te agradezco muchísimo. Parece que muchos salieron y ya están volviendo a ingresar. Bueno, entonces vamos a volver a escuchar la conversación. Recordemos que los ejercicios de inglés siempre hay que escucharlos varias veces. Vamos a hacer una segunda vez. Tranquilos, si no llegan a entender, recuerden que nuestro material de apoyo tiene ejercicios de audio. Entonces, la intención es que ustedes en sus tiempos, con sus audífonos, con tranquilidad, estén escuchando las conversaciones para hacer los ejercicios de comprensión. Entonces, vamos a escucharlo una vez más, a ver qué tantas respuestas podemos acertar en cuanto al ejercicio verdadero y falso. Voy a permitir de nuevo compartirles. Hello, Dan. Hi. Can you tell me about a typical day in your life for the school magazine? Yeah, sure. So, what time do you get up? Oh, I get up very early. I get up every day at 5 o'clock and go to the pool. Then I swim from 6 o'clock to 8 o'clock. You get up at 5 o'clock. Wow, that's early. Yeah. Then at 8 o'clock, I have a shower, I get dressed, and have breakfast. I have a big breakfast. Cereals, toast, bacon and eggs, and orange juice. What do you do after breakfast? At 11 o'clock, I go to university. I'm studying sports science, and I have classes from 11 o'clock to 4 o'clock. When do you have lunch? I have lunch at about 2 o'clock at the university. What do you do after classes? Sometimes I go to the gym, and sometimes I meet my friends at a cafe. What time do you have dinner? I have dinner at 7 o'clock. Then I watch TV or go online, and I usually go to bed at 10 o'clock. Thanks, Dan. That's a busy day. Okay, guys, so vamos a tratar de This contestarlo. recording was brought to you Gets up by early. True or false? ¿Verdadero o falso?
¿Alguien entendió a qué hora se levanta? Dan nos dice, I wake up at 5 o'clock in the morning. 5 o'clock. ¿Será que es true or false? Que se levanta temprano. It's actually true. Vamos a ver la segunda pregunta. He has a small breakfast. ¿Será que se come un desayuno pequeño o grande? What do you think, guys? Anybody? ¿Será que es grande o pequeño el desayuno? It's actually a big breakfast. A big breakfast. He has a small breakfast. No, él desayuna eggs, cereal, coffee, ¿cierto? Desayuna huevos, cereal, café. Ahora, he's a student. ¿Eso es verdadero o falso? It's actually true. Él estudia Science of Sports, ¿cierto? Es decir, está haciendo un programa como de cultura física de los que nosotros hacemos en Colombia. He has lunch at home. ¿Será que él almuerza en la casa? ¿Alguien pudo escuchar eso? He has lunch at home. ¿O dónde almorzaba él? Vamos a ver ese pedacito, a ver si lo podemos entender. And have breakfast. I have a big breakfast. Big breakfast. Cereals, toast, Cereal. bacon and eggs, and Eggs. orange juice. Orange juice. What do you do after breakfast? At 11 o'clock, I go to university. I'm studying sports science, and I have sports classes science, from 11 estudiante. o'clock to 4 o'clock. When do you have lunch? I have lunch at about 2 o'clock at the university. What Bueno, do lo you voy a do? parar ahí. La pregunta es, ¿él almuerza en la universidad, dice la información, o almuerza en la casa? La pregunta nos dice, Dan has lunch at home. ¿Dónde almuerza él? Él almuerza en la universidad. Very good. Entonces, ¿es verdadero o falso que almuerza en la casa? Es falso. Es falso. Muy bien. Vamos a ver con la siguiente. He goes swimming after classes. Vamos a ver si sí van a dar después de clases. Escuchemos. Do after classes? Sometimes I go to the gym, and sometimes I meet my friends at a cafe. What time do you have dinner? I have dinner at 7 o'clock. Then I watch TV or go online, and I usually go to bed at 10 o'clock. Thanks, Dan. That's a busy day. Bueno, he goes swimming after This classes. recording was ¿Verdadero o brought to you falso? by Es falso, porque de lo que entendí decía que él iba a una cafetería. Very good. Y último, Dan watches TV and goes on the internet before bed. Él ve televisión y surfea el internet antes de acostarnos. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Do after classes? Sometimes I go to the gym, and sometimes I meet my friends at a cafe. What time do you have dinner? I have dinner at 7 o'clock. Then I watch TV or go online, and I usually go to bed at 10 o'clock. Thanks, Dan. That's a busy day. ¿Será que sí ve televisión y está en el internet antes de acostarse? ¿Verdadero o falso? It's actually true. True, very good, it's true. La habilidad de escucha es sin duda alguna una de las más difíciles de desarrollar. Por eso es que es tan importante que ustedes hagan toda la revisión del material de estudio que me estoy permitiendo de nuevo How often por do you acá. Aquí ustedes van a encontrar algunos ejercicios de práctica, van a encontrar Practice ejercicios de one. gramática, van a encontrar ejercicios de pronunciación, y es más aún, van a poder tener unos ejercicios en los que ustedes se van a poder grabar para que ustedes practiquen cómo suenan utilizando el inglés. Este material es un material denso y por eso es nuestra responsabilidad como aprendices cubrir el material. Fíjense que acá me dan un icono de audio. I make breakfast for my family. ¿Ven? Y yo lo que debo hacer es el apareamiento del sonido con la imagen. Es necesario Carla hacer brushes her teeth 3 times a day. el desarrollo de competencia de audio y por supuesto de todo tipo de competencia requiere una práctica constante. Teacher, de nuevo, ¿dónde está ese material de formación? Pues vamos a regresar aquí a la parte principal del curso y en ese material de formación encontramos
bajando, bajando, que nos dice English. Vamos a verlo aquí. English, aquí está. Level 1 MCE RA11. Cada vez que ustedes vayan a enfrentar el desarrollo de nuevas evidencias, van a tener un material de estudio. Este material de estudio es para estas 3 evidencias en particular. Estoy regresando aquí a la sala de espera, que tengo algunos aprendices que no han podido ingresar. Me disculpo con ellos. Recordemos igual que este encuentro está siendo grabado, ¿cierto? Entonces yo lo voy a compartir con todos ustedes en el panel central. Ya van a ver en dónde quedan ustedes las grabaciones. Además de que, por supuesto, las compartiré por un anuncio. Entonces ya ahí se están admitiendo algunos aprendices que no habían podido ingresar al encuentro. Entonces vamos a regresar a la plataforma. Entonces ahí es el material. La semana anterior que nosotros leímos nuestra guía, decíamos que la guía nos plantea 3 evidencias para esta semana. Esas 3 evidencias son un cuestionario, un video presentation y un folleto. El cuestionario es un cuestionario que nos va a evaluar gramática. Es un cuestionario que ya hicieron 21 personas. Pero no estoy diciéndole a usted que corra si no lo ha hecho. Todo lo contrario. Le estoy diciendo vaya y estudie y después sí hágalo. Porque usted solo tiene 2 intentos. Y puede que pierda el primer intento con menos de 70, pero no me puede perder el segundo. Entonces, hoy todos los que están aquí conmigo y están prestando atención, pues ustedes se dan cuenta que, ya entendí lo de la tercera persona, ya entendí que si ahí hablan de un él o ella, yo le tengo que agregar ese al verbo. Me voy a permitir aquí un poquito, miren acá. Una sola preguntita les voy a mostrar. Diana washes, wash or watch de Family Car. Para que ustedes contesten esa pregunta, tienen que haber revisado el material, ¿cierto? Y hay otras preguntas de lectura y hay otras preguntas de gramática, verdadero y falso, así como hicimos hoy. Entonces, esa es la primera evidencia que ustedes tienen que responder. Solo tienen 2 intentos. Todavía tienen toda esta semana, hágalo con tranquilidad. Nuestra segunda evidencia es un video presentation y la tercera es un folleto. La semana entrante hablaremos del folleto. Ustedes pueden irlo revisando, muy sencillo. Y el video presentation. Estas evidencias, vamos a mostrar de nuevo la guía de aprendizaje, porque algunos de ustedes de pronto hasta ahorita están entrando a este encuentro y no vieron el de la semana pasada. Pero ¿cómo así que una video presentation? Entonces, ¿usted qué me está hablando? Resulta que nuestra guía de aprendizaje, como ustedes lo saben, tiene planteado todos los componentes, entre ellos, por supuesto, el componente de inglés. Y cuando nos invitan en ese componente de inglés a estudiar el tema que tiene que ver con el desarrollo del presente simple, nos dicen, bueno, usted va a estudiar el Level 1 MCE RA1.1, más o menos eso es la página 12 de su guía. Miren, acá estoy en la página 12. Para hacer un cuestionario que tiene 45 minutos de tiempo y 15 preguntas. Ahí le vamos a preguntar lectura, gramática, que tiene que ver con el uso del presente simple. Y lo que viene en ese material, Level 1, ustedes van a explorar. Además, tienen que hacer un video presentation. En ese video yo les decía el encuentro pasado que ustedes deben escoger un miembro de la familia o a un amigo. Teacher, yo no tengo ni familia ni amigos. Bueno, escojan a alguien que admiren. ¿Recuerdan lo que hicimos de Shakira? Porque ustedes tienen que crear un video corto en el que me van a contar las características personales de ese individuo, su edad, su nacionalidad, su lugar de residencia, sus hobbies y alguna información relevante. Es decir, me van a usar la tercera persona. Así como cuando dijimos, ok, Shakira gets up at 10 o'clock and she plays with Milan and Sasha. Later, Shakira eats breakfast and gets dressed. Para que ustedes puedan tener ese componente de oralidad, tendrán que haber estudiado el material, hecho los ejercicios de pronunciación, ¿cierto? Porque si yo no he practicado, pues no voy a tener la habilidad oral de contar esas características, hobbies, rutina de esa persona. Ojo, no es de ustedes. No quiero que me digan, my name is Santiago Anay, porque van a reprobar automáticamente. El objetivo de esta evidencia es evaluar el uso de la tercera persona. Y de pronto en algún otro cursito ustedes habrán hecho alguna evidencia en que me contaban su rutina. No es para este curso. No pierdan de pronto el envío, porque claramente nos dice que es un miembro de la familia o un amigo. Y si no tengo amigo, pues voy a hacer a alguien que yo admire. ¿Qué debe tener mi video? Repito, 2 a 5 minutos. No 30 segundos, no 40 segundos, porque lo van a reprobar. Para crear esos 2 a 5 minutos, pues ustedes tendrán que hacer un
guión, ¿cierto? Primero un escrito, así como empezamos a hacer de Shakira. Varia información me solicitan el nombre, me solicitan la edad, me solicitan la nacionalidad, me solicitan el lugar de residencia, me solicitan los hobbies, porque nuestro material de estudio también habla de hobbies. Play soccer, go to the gym, watch TV, esos son hobbies. ¿Y cómo voy a conjugar eso en la tercera persona? Desde ya pueden ir trabajando en ese guión, para que si quieren en el próximo encuentro me muestran, me hacen preguntas, me dicen, teacher, ¿cómo voy con eso? Para eso estoy yo acá, soy un instrumento para ayudarlos a ustedes. Escríbanme por el WhatsApp, háganme consultas al correo, yo estoy para colaborarles. Ese video debe tener audio. Así dicen, teacher, le mandé el PDF. No, no era un PDF. Pero, teacher, yo hice una presentación muy bonita con fotos. Sí, pero no me le pusiste audio. Y esto es una componente, como lo dice aquí, oral. Entonces, indiquen quiénes son ustedes, sus datos básicos, háblenme del personaje, lo que el personaje hace, si tienen imágenes de apoyo de ese personaje o foticos, qué bonito, inclúyanme eso, actividades de tiempo libre, ¿cierto? Fecha de cumpleaños, profesión, ahí nos dicen qué queremos. ¿Por dónde vamos a subir esa evidencia? Pues por supuesto tiene su propio espacio que está aquí en la parte inferior, Video Presentation. La última evidencia, repetimos, también aquellos que quieran ir adelantando desde ya, es un folleto. Un folleto que se basa en el estudio que ustedes ya han hecho desde la inducción sobre qué es el programa que ustedes están cursando en el SENA, ¿cierto? ¿Cuál es la característica de ese programa de formación? Ustedes deben tener claros los datos, conceptos e investigar sobre su programa de formación para que ustedes realicen un folleto en inglés contándome las características de ese programa de formación. Va a tener los datos personales, mensaje inicial, información básica del programa, expectativas, intereses que se vinculen a sus intereses particulares. Teacher, me decía la semana pasada, ¿y yo dónde voy a encontrar la información del programa? Bueno, eso también me ayuda a que yo haga el deber de explorar todos esos recursos que vienen aquí en la plataforma, que tienen que ver con los contenidos del programa. Diseño curricular, información del programa, además de todo lo que sus tutores en diferentes formaciones que tenemos conjuntas les están ustedes dando a conocer de su programa. ¿Cuál es el perfil de entrada? ¿Cuál es el perfil de salida? ¿Cierto? Es muy sencillo porque estamos en nivel 1. Ustedes solamente tienen que hacer entre 70 y 150 palabras en ese folleto. Y yo les decía la semana pasada que un folleto, pues ustedes pueden descargar muchas plantillas de folleto desde herramientas como Canva, PowerPoint, que les hacen una ayuda al presentarles este tipo de recursos de 3 caras en las que ustedes van añadiendo la información. Escogen el diseño, lo crean, por supuesto debe estar en inglés. Debe tener las características principales del programa, objetivos del programa, perfil de entrada, perfil de salida, campo de acción, características de nuestra formación. Y deben crear ustedes ese folleto para exportarlo y subirlo en PDF. De nuevo, ¿dónde lo van a subir? Pues en nuestro espacio que tenemos de, vamos por aquí, de nuestra plataforma. De nuevo, el objetivo es que también ustedes vayan haciendo y me hagan consultas. Teacher, ¿cómo hago? ¿Cómo voy? ¿Cómo le parece? Y yo con mucho gusto les colaboro. Entonces, ese era el objetivo del día de hoy, profundizar un poquitico más en el tema que tiene que ver con el presente simple, porque el folleto también utiliza el presente simple. Cuando digo el programa contiene, tengo que decir the program contains, uso de la tercera persona, ¿cierto? Entonces, si quiero decir que los requisitos son, ¿cierto? Entonces digo, the requirements are, el verbo to be, que mostrábamos la semana pasada en el primer, aparte de ese material de estudio que tenía que ver en nuestro componente formativo. Entonces, esas son las 3 evidencias. Agradezco a los aprendices que ya han hecho envío. Poquitos me han hecho envío del folleto y del video, creo que solamente un aprendiz. Y eso está bien. Aquí no es el que más corra, ¿cierto? Porque pronto si yo corro, no cumplo con los requisitos y repruebo. Recordemos que cuando la teacher nos dio la bienvenida a nuestra competencia de inglés, nos estableció unas fechas, que lo ideal es que pues yo haga el envío de estas evidencias antes del 8 de diciembre, porque se nos acaba el año académico,
No sabemos si van a continuar con Teacher Laura el semestre que inicie para nuestro próximo periodo académico 2026. De pronto están con otro instructor. Entonces es importante que pues hagan el deber de hacer sus envíos también para que no se acumulen las evidencias. Ustedes saben que después tienen inconvenientes y no van a aprobar los resultados de aprendizaje obligatorios para su aprobación. Entonces quiero saber si en este momento alguno de ustedes tiene alguna pregunta en particular. Con mucho gusto para dar respuesta. Nuestro querido Cristian, David, Dana, Edwin, John, María José, Sebastián, Justin, Julie, cuéntenme qué pregunta tienen. Si no hay preguntas, pues quedo muy atenta a que me consulten de pronto ya cuando las estén desarrollando y por supuesto pues a prestarles toda la asistencia. De nuevo, voy a navegar a ver si hay alguna manito levantada. No veo ninguna manito levantada. ¿Algún comentario adicional, mis queridos aprendices? Bueno, pues si no hay más comentarios, agradezco muchísimo que hayan estado hoy aquí conmigo. Mil gracias a los aprendices que participaron. Esto hace que el encuentro sea en realidad productivo, que sea satisfactorio, que podemos verificar entendimiento, también que ustedes practiquen algo de inglés. Entonces, pues vamos a dar por terminado nuestro encuentro, agradeciéndoles su atención y espero verme de nuevo con ustedes en 8 días. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Thank you so much. I'll see you in our next meeting. Beautiful. Thank you so much, everybody, and goodbye. Bye bye, teacher. Thank you.